Parashat Shemot nos informa, Vayakam Melech Hadash al Misraim asher lo yada et Yosef. Se levantó un nuevo rey en Egipto que no conocía a Yosef. Y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Procedamos pues con sabiduría contra él, no sea que se multiplique el pueblo de Israel, y en caso de guerra, también se unan a los que nos odian y peleen contra nosotros. Entonces, dice el texto, que pusieron sobre los hijos de Israel capataces para oprimirlos con trabajos forzados. ¿Qué significa entonces todo esto? ¿Qué significa primeramente que el nuevo rey no conocía a Yosef? ¿Cómo es posible? Obviamente debió saber quién era Yosef, con todo el bien que Yosef hizo por Egipto. Yosef salvó a Egipto y de hecho a gran parte del mundo de hambruna. ¿Cómo es que el nuevo rey no conocía a Yosef? Efectivamente debió de conocerlo, pero solamente la otra identidad de Yosef. ¿Cuál es la otra identidad de Yosef? Safnat Paneach. La identidad gentil de Yosef, la identidad para los ojos de los egipcios, Safnat Paneach. La identidad gentil que fue impuesta sobre Yosef. Sin duda el nuevo rey sabría quién era Safnat Paneach, el líder que, como dice el texto de la Torá, tenía Ruach Elohim, inspiración, poder del Creador, y pudo salvar a Egipto y al mundo de la hambruna. Pero lo que no sabía el nuevo rey es que Safnat Paneach, el salvador de Egipto y del mundo, era Yosef el hebreo, Yosef el hijo de Israel. El propio contexto del texto de la Parashá nos lo informa. De haber sabido que Safnat Paneach era Yosef el hebreo, no hubiese temido lo que presentó a su pueblo, es decir, no hubiese temido de los hijos de Israel, como si estos los fuesen a atacar en un futuro. ¿Por qué? Porque Yosef nunca intentó el mal para Egipto. Yosef el hebreo. Si Yosef fue el primogénito, declarado así por su padre Jacob, Israel, si Yosef es la cabeza de los Bene Israel, tampoco su pueblo procurará el mal de Egipto como tampoco lo procuró el líder, la cabeza. Así que fue solamente cuando el nuevo rey hizo una separación entre Safnat Paneach y Yosef que entonces comenzó la opresión a los Bene Israel. Es una realidad que nos ha acompañado durante nuestra historia del pasado y aún en el presente. Cuando el judío más destacado de todos, Yoshua de Nazaret, fue vendido a los gentiles, así como Yosef fue en sus primeros años, Yoshua fue maltratado por los romanos. Pero con el tiempo, Yoshua salió de la cárcel, es decir, fue valorado por el mundo gentil. Los gentiles lo tomaron como su líder, pero previo a ello pusieron sobre este líder espiritual una identidad diferente a la hebrea. En el caso de Yosef, el hebreo, le impusieron Safnat Paneach. A Yoshua, el rey de los judíos, pasó de Yoshua a Jesús, el Salvador del mundo. Pero después que el mundo gentil lo acepta como un gran beneficio para ellos, ¿qué hace entonces el mundo gentil con el pueblo del líder espiritual, con el pueblo de Israel, con sus hermanos? Olvidaron que Jesús, el Salvador del mundo, es en realidad Yoshua de Nazaret, el rey de los judíos. Y así entonces terminan agrediendo al pueblo de Israel. Todo comenzó cuando los líderes del mundo gentil olvidaron la identidad de Yoshua, la judeidad del que llaman Salvador del mundo.
cuando olvidaron que aquel que les trajo tanta bendición es un hijo de Israel, y que Am Israel no desea el mal de los otros pueblos, así como el líder de Israel, la cabeza de Israel, no deseó el mal nunca, sino el bien para el resto del mundo. Cuando olvidaron que Yahushua es producto judío y que el judío Shomer Torah y Mitzvot no desea el mal de los demás, al contrario, su legado es iluminar al mundo con justicia y equidad, ser una nación ejemplar a las demás. Esa es su misión en el mundo. Después de esto, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? La salida de Egipto. Los hijos de Israel deben salir antes de morir en manos de los gentiles, es decir, en este caso en manos de egipcios. Pero para lograr la Geulá, la redención, no basta solamente con salir físicamente de Egipto, o vayamos un poco más a la historia, a nuestra historia. No basta solamente salir físicamente de España, de Alemania. Para lograr la redención, la Geulá Shulema, debemos de salir, sí, físicamente, pero también espiritualmente. Para ello debemos convertirnos cada uno de nosotros en quienes, en Yosef, en Mashiach, en los líderes espirituales, impregnar sus enseñanzas en nosotros. Y esto hará que logremos la redención. Y ese es el secreto que Yosef les había revelado previamente a sus hermanos antes de morir. Yosef les dijo, yo voy a morir en Egipto. No logré ser el líder en la nación de Israel por causa de ustedes. Me desecharon, me encuentro en Egipto. Voy a morir en Egipto. Yosef dejará de ser para los ojos de los egipcios, para el mundo gentil. Yosef dejará de existir. Y es por eso que el nuevo rey no sabe quién es Yosef. Yosef muere para los ojos del mundo gentil. Y solo quedará entonces Safnat Paneach. Y para ustedes, hijos de Israel, pregunta Yosef, ¿dónde quedo yo? Solamente quedarán mis huesos, porque Yosef es el despreciado por sus hermanos. Solo quedan los huesos de Yosef. Y es entonces que Yosef les revela el secreto de la Geulá a sus hermanos. Pakod yifkod Elohim etchem. Ciertamente Elohim los tomará en cuenta. Él los va a visitar. ¿Por qué? Porque somos el pueblo elegido. Elohim nunca nos olvidará. ¿Por qué? Por Sehut de los padres, por Sehut Avot, por las promesas que Hashem hizo a sus padres. Él los visitará para sacarlos del exilio. Y sigue diciendo el texto, no solamente los va a visitar, los tomará en cuenta, sino que les corresponde a ustedes hacer algo. Sí, Elohim los va a visitar. Se acordará de ustedes, pero a ustedes les corresponde hacer algo. Y esto es lo que sigue diciendo Yosef. Ve'alitem et atzmotai mise. Ustedes deben de sacar mis huesos de aquí. ¿Qué significa sacar o llevar los huesos de Yosef fuera del exilio? Literalmente, ve'alitem et atzmotai significa elevarán mis huesos. ¿Qué significa los huesos? Atzmot. Los huesos en hebreo habla de la esencia de la persona. Etzem, la esencia de Yosef. Yosef les revela el secreto. Hashem nos va a visitar. Si queremos que en esa visita se manifieste la redención, que no simplemente salgamos físicamente de Egipto, sino que Egipto salga de nosotros, y que el sueño, la revelación que recibió Abraham, Isaac y Jacob de ser una nación modelo ejemplar a las demás, está en dependencia de ustedes. Si toman etzem, la esencia del líder espiritual, y la llevan consigo, Hashem va a visitarles, a sacarlos del exilio. Ahora, ¿quieren que esta visitación sea una geulá? Eleven mi esencia. Fuera de aquí, fuera del exilio. ¿Qué quiere esto decir? Eleven no a Safnat Paneach, el que pertenece a Egipto, la imagen distorsionada, sino a Yosef,
el líder espiritual de Israel. La esencia de Yosef, sáquenla del exilio de entre los gentiles. Llévenla a Eretz Israel, donde debió estar desde un inicio. ¿Con qué objetivo? ¿Cuál es el objetivo de extraer los huesos de Yosef, la esencia de Yosef? El objetivo es doble. No solo para que la verdadera identidad del líder de Israel sea manifestada en lugar de Sfnat Paneach, sino para que esta identidad se impregne también en todos los hijos de Israel. Les corresponde a los hijos de Israel revivir la identidad hebrea perdida de Yosef. Revivirla en cada uno de nosotros. Entonces la visitación no será un rescate más, una salvación más de Persia, de Babilonia. Entonces la visitación traerá consigo la Geulah Shelema, la verdadera redención. ¿Quieren la Geulah? Yesimha Elohim que Efraim veji Menashe. Tenemos que ser como Bene Yosef, como los hijos, los descendientes del líder espiritual que nos asimilaron en Egipto. Esta realidad ocurrió, después lo veremos en las próximas parashiot, con Moshe Rabbenu. Moshe tomó sobre sí el legado de Yosef, como ya explicamos en otra ocasión. Y lo mismo ocurrió con el Mashiach, Rabbenu Yoshua min Nazaret. Estamos viviendo los últimos años del exilio romano, más de 2000 años. Tenemos la tierra de Israel una vez más en nuestras manos. Estamos saliendo de los diferentes lugares donde fuimos esparcidos por el exilio romano. Hashem nos está visitando, no por lo bueno que hayamos hecho en el pasado, sino por Sehut Avot, por las promesas que Hashem hizo a los padres. Queremos que esta visitación sea de una buena vez la que traiga consigo la Geulah Shelema. Elevemos Atzmot de Yosef, los huesos de Yosef, pero fuera de Egipto, es decir, la esencia del Mashiach. Saquémosla del exilio, traigámosla a Eretz Israel. No al Salvador del mundo, sino a Yoshua ben Yosef min Nazaret, Melech HaYehudim. Impregnemos su enseñanza en nosotros, pongámoslas en práctica diariamente. En palabras de nuestros maestros, tengamos el mismo sentir que tuvo el Mashiach, la mente del Mashiach, el espíritu del Mashiach. Sin duda esto hará que Mashiach sea manifestado en cada uno de nosotros, y entonces no habrá nada que evite la Geulah Shelema, que ésta la podamos ver Binherá Beyamim.